Hace un tiempo leí acerca de la demanda de un hombre de 27 años contra sus padres. Tristemente, no es ni será la primera vez que un hijo denuncia a sus padres. A veces por razones legítimas, por abusos, por aprovechamiento. En otras ocasiones no está tan claro, porque algunos consideran que la paga que reciben no es la que debería, y eso les ha llevado a también demandar más de sus padres. Pero en este caso, la razón para denunciar a sus padres de este hombre de 27 años realmente no solo era inusual, sino extraordinaria. Esta persona denunció a sus padres por haber tomado la decisión de engendrarlo sin su consentimiento. La cuestión es que el denunciante entendía que su vida estaba llena de decepciones, que la vida no era lo que debería ser a su entender y sobre todo que él no había existido voluntariamente, no había elegido existir. Y es injusto, piensa esta persona, que ahora tenga que vivir por causa de la decisión de otros, aunque esos otros sean sus propios padres. Qué distinta es la actitud de los ciudadanos del reino de los cielos, no ya para con sus padres, aún incluso para con aquellos a los que pudiera considerarse, humanamente hablando, sus enemigos. Aunque, sin duda, a diferencia del caso que comentábamos hace un momento, hubiera razones de peso para considerarlos como tales. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 43. Y esta mañana vamos a ver dos elementos que nos confirman cuán distintos son los ciudadanos del reino de los cielos al resto de ciudadanos de este mundo. Leamos desde el versículo 43 en el capítulo 5 de Mateo. Dice así la palabra de Dios: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. De nuevo, como sucedía en la sección inmediatamente anterior, lo que nos encontramos aquí es con una actitud reactiva, con una respuesta que de alguna manera no viene determinada por lo que otros puedan hacernos o dejar de hacernos. Es independiente a cómo se nos trate. Y lo primero que nos encontramos aquí podríamos llamarlo la discriminación, versículo 43. Fíjate lo que dice ahí, una vez más lo leemos. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. La discriminación. Si volviésemos a un punto atrás, comenzando en el versículo 21, una y otra vez y hasta en 6 ocasiones, Jesús va a tener que corregir la perspectiva de sus oyentes sobre lo que es justo y sobre lo que no lo es. Y lo va a hacer partiendo de algunas de las enseñanzas más comunes de su tiempo. No es que Jesús quiera ser excesivamente puntilloso o pretenda distinguirse de los demás maestros simplemente aportando algunas novedades.
No se trata tampoco de una cuestión de preferencias o de épocas o de escuelas. Es Dios mismo quien ha hablado. Él, y solamente Él, va a ser quien establezca las reglas del juego. Y lo que está encima de la mesa no es algo pequeño, se trata de ser parte o no ser parte de ese reino de los cielos. Porque nos dice el Maestro de Maestros que solamente los justos, solamente aquellos que actúan de manera justa pueden ser considerados como legítimos ciudadanos de ese lugar en el que impera la justicia. Y ahora el Señor Jesucristo, tras repasar otras cuestiones, va a hablar del gran mandamiento, uno que es conocido por todos. Ya en los tiempos de Moisés había quedado claro cuál iba a ser la dimensión que el amor tendría que tener en medio del pueblo de Dios. En Levítico capítulo 19, versículo 18, leemos lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo ese texto: yo soy el Señor. Y ese yo soy el Señor apunta a que se trata de un mandato autoritativo. Viene de su parte, no admite discusión. Pero sabemos, porque lo hemos venido leyendo a lo largo de este Sermón del Monte, que los rabinos eran muy hábiles y pensaban que quizás un amor indiscriminado para todos resultaba demasiado pretencioso y en ocasiones incluso podía llegar a ser hasta incómodo. Así que vemos que estos religiosos están dispuestos a amarse unos a otros, pero con matices. Y en cambio, sí que están dispuestos a odiar a otros sin matices. Se trata de un texto que ha sido absolutamente deformado, por lo que le saca la palabra de Dios y por lo que le añade. Fíjate que dice, volviendo a Mateo 5:43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero ese referente al que se le presenta ahí como el prójimo, en primer lugar, para estos rabinos, no tenía por qué incluir a todo el mundo. Con aquellos que pertenecían a la misma comunidad, tendríamos suficiente número de personas a las que amar. Como mucho, pensaban ellos, podríamos incluir quizás al resto de nuestros compatriotas, quizás también a todos aquellos que forman parte de nuestra etnia. Y como resultado, se habían vuelto verdaderamente racistas, sobre todo con aquellos que no fuesen de su misma raza. Esto resulta muy significativo porque a lo largo de su historia, también de la historia bíblica, el pueblo de Israel había sido despreciado en no pocas ocasiones. Y parte de ese desprecio venía por la etnia que conformaba a una población unificada y poco, vamos a decirlo así, mezclada con otros pueblos. Esto despertaba el rechazo de aquellos pueblos que eran vecinos y estaban alrededor de Israel primero y de Judá después. Sin embargo, los propios judíos se habían vuelto verdaderamente racistas con todos aquellos que no perteneciesen a su misma etnia. Y no solo no lo veían mal, sino que veían mal que no se reaccionase de esta manera repulsiva para con todo aquel que no fuese considerado un prójimo. Ya fuese un extranjero que estuviera de visita o un extranjero que viviese en su territorio, rápidamente iba a dejar de ser considerado como su prójimo para llegar a ser considerado como un enemigo.
Pero aún incluso la manera de amar que nos encontramos en esta redefinición de lo que la Biblia enseñaba es pobre, es limitada, es reducida, porque el texto que habíamos leído en el capítulo 19 de Levítico nos exhortaba a amar al prójimo como a uno mismo. Y sin embargo, estos escribas y estos rabinos enseñaban a amar a determinado prójimo, pero no como a uno mismo. Simplemente amarlo sin detallar el grado de implicación con el que uno debería asumir y aceptar al prójimo. De alguna manera, en la primera parte de la enunciación, cuando dicen, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, estaban siendo algo fieles al texto bíblico, no del todo, pero al menos incluían la primera parte, amar al prójimo. Pero la segunda directamente se la habían sacado, como se dice coloquialmente, de la chistera. Probablemente este sea el caso más claro de manipulación de entre los 6 que hemos estado estudiando en este capítulo 5. En todos ellos Jesús les dice, habéis oído que fue dicho, porque lo que se dice no es exactamente lo que Dios dice, y es por eso que Jesús tiene que reaccionar y decir, pero yo os digo. Sin embargo, en este último caso de estos 6 presentes en el que el maestro va a corregir y va a reorientar la manera de pensar de sus seguidores, nos encontramos con una torcedura absoluta de la cosmovisión bíblica. Y es que esta segunda parte que estos rabinos pretendían enseñar y difundir, la habían fabricado torciendo otras partes de la escritura. Y en base a sus triquiñuelas y argucias, habían logrado que estas enunciaciones adquiriesen el mismo valor normativo que tenía ya la primera parte. Dicho de otra manera, el texto bíblico y la interpretación de los rabinos se habían colocado a un mismo nivel. Y con el tiempo, ambas estaban siendo consideradas como palabra de Dios. Pero Jesús sabe exactamente dónde está el error, y por eso les dice una vez más eso de habéis oído que se dijo. Hemos venido insistiendo en que, a diferencia de lo que sucede en nuestra época actual y con nuestro idioma particular, no todos los judíos tenían acceso directo a las escrituras. No todos los judíos habían leído las escrituras. En primer lugar, porque no todos los judíos sabían leer, pero en segundo lugar, porque las escrituras no estaban disponibles para todos los hogares. De hecho, la inmensa mayoría de las personas que vivían en tiempos de Jesús conocía la escritura de manera oral, por la mediación de lo que los maestros y los escribas les enseñaban en las sinagogas. Y por supuesto que en esa enseñanza que impartían había espacio para el Antiguo Testamento. Las leyes y los mandamientos se repetían una y otra vez desde los estrados de Israel. Pero además de la palabra de Dios, los fieles que acudían a las sinagogas recibían las explicaciones que estos maestros les ofrecían. De manera que, en un momento determinado, era difícil delimitar dónde empezaba la exposición del Antiguo Testamento y dónde lo hacía la interpretación de los rabinos. ¿Qué era palabra de Dios y qué era palabra de hombres? Y a pesar de la posición privilegiada de estos maestros, porque eran respetados por el pueblo, porque eran escuchados por el pueblo, estaban fallando, estaban errando en su responsabilidad de enseñar la verdad de Dios. Y aquellos que siguiesen su instrucción no solamente no estarían cumpliendo con la voluntad de Dios, sino que estarían caminando en contra de la voluntad de Dios. Tristemente,
si lo pensamos por un instante, nos damos cuenta de que esta realidad no dista mucho de lo que tantas personas experimentan hoy en lugares a los que se les llama iglesias. Y por personas a los que se les llama maestros. Los expertos en materias humanas son los escribas y fariseos de nuestro tiempo. Un poco de Biblia aquí, allí, pero mucho de su cosecha humana también. Un versiculito aquí, allí, pero mucho de sus opiniones, mucho de sus teorías también. Tanto que terminan por fagotizar al texto, por ahogarlo bajo sus presuposiciones y sistemas. De manera que la palabra de Dios termina siendo un mal necesario para decir aquello que quieren decir. Pero todo ello hasta que salga una nueva teoría o se publique un nuevo libro. Entonces esos serán los temas que se van a tratar, por supuesto, desde esa misma óptica también. Y sin embargo, cuando nos acercamos a este texto, nos encontramos con un Jesús que se va a oponer a cualquier tipo de manipulación de la palabra de Dios para que termine por decir lo que uno quiera que diga, para que signifique lo que a uno le gustaría que signifique. Porque, a diferencia de todos esos maestros, él no se presenta simplemente como un exegeta o como un experto o como un comentarista. Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es el autor. Él es Dios hecho hombre. Como diría uno de los textos más hermosos de la iglesia primitiva, Dios no envió a un subalterno o a un ángel o a un gobernante, sino al mismo artífice y creador del universo, por quien Él hizo los cielos y por quien Él retuvo el mar en sus propios límites. Y es precisamente el enviado de Dios, el Hijo de Dios, quien va a clarificar cuál es la voluntad de Dios para con los suyos. A lo largo de este sermón de la montaña, Jesús va a demostrar a sus discípulos cuál es la verdadera magnitud del reino de los cielos. Pero también cuáles son los distintivos que han de caracterizar a los que forman parte de ese reino. Y su enseñanza, a diferencia de la que estaba circulando en aquella época, no va a necesitar ser actualizada. No va a necesitar ser corregida, ni ampliada, ni mejorada, porque es vinculante, porque es clara, porque produce lo bueno y hace bien al que la sigue. Da gloria a Dios y trae gozo al corazón. Y en esa enseñanza no hay lugar para la discriminación ni la deformación que estos rabinos y maestros estaban promoviendo. Así que Jesús tiene que intervenir, y eso nos lleva al siguiente elemento que nos encontramos en nuestro pasaje, y podríamos llamarlo la determinación. Versículos desde el 44 hasta el 48. Vamos a leerlo una vez más. Dice así la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Nos encontramos aquí con una determinación a amar a todos por igual.
Un llamado a amar no solamente a los que nos gustan o a los que nos agradan, sino a todos. El amor es un tema capital en el Nuevo Testamento. Jesús va a decir en el capítulo 22 de este mismo Evangelio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este, dice Jesús, es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añade el maestro de maestros: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Uno de esos discípulos que escuchó en primera persona aquella enseñanza en aquel monte fue Juan. El apóstol escribiría años más tarde lo siguiente: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Primera de Juan 4:16. Uno de los grandes comentaristas no solamente de este Evangelio, sino de muchos de los libros del Nuevo Testamento, no es otro que Hendriksen. Y hablando acerca de este asunto, este hombre escribe lo siguiente: en lugar de preguntarse quién es mi prójimo, deberíamos preguntarnos de quién soy prójimo, para que pueda ponerme a su disposición en caso de que lo necesite. Pero yo diría que aquí el texto no habla simplemente de ayudar o de socorrer, sino específicamente de amar. Y amar es mucho más que cubrir una necesidad puntual. La vida está llena de sorpresas, muchas de ellas difíciles de digerir. Y entre esas sorpresas nos encontramos con necesidades acuciantes, necesidades económicas, necesidades personales, necesidades afectivas. Necesidades de tantos y tantos tipos, y en ocasiones nos encontramos ante la posibilidad de cubrir alguna de estas necesidades en la vida de otro. Pero aquí no se está hablando simplemente de una ayuda puntual, particular, específica, sino de un modo de vida, de una manera de realizar este cuidado constante del prójimo, esta preocupación constante por el prójimo, este estar disponible en cualquier momento para el prójimo, este ser un apoyo sostenido y sostenible para el prójimo. Decíamos hace unas semanas que el cristiano no se parece tanto a su Señor como cuando perdona a sus perseguidores. ¿Qué decir entonces en cuanto al amor? Y en particular al amor para con los que están en nuestra contra. Y ahí, entonces, cuando amamos de esta manera, estaremos actuando como sus hijos. Estaremos representando bien a nuestro Padre Celestial, como dice el texto. Porque el versículo 44 confirma que no se trata simplemente de un colectivo que camina en otra dirección de lo que a mí me gustaría. Se trata de personas, de individuos que tienen nombre y apellido. Individuos que en un momento determinado se van a oponer a lo que yo quiero o incluso a lo que yo represento. Y Jesús insiste: a esos hay que amarlos también. Por esos hay que orar también. Y es que en el versículo 44 nos encontramos con dos imperativos: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Se trata de dos mandatos, porque en su sabiduría Dios sabe que probablemente la mejor forma de amar a nuestros oponentes sea orando por ellos. La mejor forma de amar a nuestros oponentes sea clamando por ellos. Y cuando se nos invita y se nos exhorta a orar, no se nos invita y se nos exhorta a orar imprecatoriamente, sino intercesoriamente. A algunos les gusta leer los salmos, pero por las razones equivocadas. Se encuentran con un David que en algunas de esas canciones
escribe en contra de los enemigos del Señor y va a utilizar un lenguaje muy explícito y en algún momento incluso va a pedirle a Dios que destruya a sus enemigos, que acabe con sus enemigos, que haga desaparecer de la faz de la tierra a sus enemigos. Pero esta no es la oración que se está demandando aquí. Entre otras cosas, porque cuando David habla de esos enemigos, son enemigos de Dios, pero el texto está hablando de nuestros enemigos. Y como hemos visto ya, no hemos de estar defendiendo lo nuestro honor, nuestro prestigio, no son lo importante. Lo importante es la gloria de Dios. De manera que cuando nos sentimos afrentados, no lloramos ni nos victimizamos, sino que amamos y oramos aún por aquellos que nos están haciendo la vida muy difícil. Pedimos por esos que, aunque probablemente lo merezcan, sean en cambio perdonados. No oramos para que Dios los castigue o los deshaga, sino que los salve, que los restaure, que los perdone. Cristo mismo daría un ejemplo definitivo al respecto. Dice la Escritura que ante esa muchedumbre que había pedido su crucifixión, que había gritado, que había insistido en que fuese él y no Barrabás el criminal el que fuera castigado, el texto bíblico nos enseña que Jesús va a orar. Y no va a orar imprecatoriamente, sino intercesoriamente. Se va a dirigir al Padre Celestial y le va a decir: Padre, perdónalos. Perdónalos a ellos, a mis detractores, a ellos, a mis captores, a ellos, a mis verdugos. Pero no podemos olvidar que en un tiempo nosotros también éramos parte de ese ellos, porque hubo un tiempo en el que nosotros también éramos enemigos de Dios. Pero cuando lo único que merecíamos era su ira, Dios nos salvó. Dios nos reconcilió. Dios nos amó en Cristo Jesús, enviando a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este pasaje nos enseña que el poder no está en el odio. Este texto nos demuestra que la fuerza no se encuentra en el rechazo, ni tampoco en el resentimiento, sino en el amor compasivo. En el amor que intercede aún por quienes humanamente no se lo merecen. El castigo y la reparación se las dejamos a Dios, que es juez de toda la tierra. Nosotros hemos recibido la comisión de amar, no de aplastar. Ni siquiera tenemos el derecho a defendernos a nosotros mismos. Dice John Stott en su comentario sobre el Sermón del Monte: nuestro enemigo procura nuestro daño, pero nosotros debemos procurar su bien. Ese, y solamente ese, es nuestro encargo: amar incondicionalmente, amar indiscriminadamente, amar desinteresadamente, tanto como nos amamos a nosotros mismos. ¡Qué enseñanza tan vigorosa, tan potente, tan extraordinaria y a la vez tan extraña! Porque esto no se parece en nada a lo que nos encontramos a nuestro alrededor. Y sin embargo, dice Jesús, así se comportan los ciudadanos del reino de los cielos. Cuando actuamos de esta manera, estamos actuando tal y como Dios actúa para con nosotros y aún para con otros. Fíjate lo que dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Esto es lo que los teólogos han venido a llamar la gracia común de Dios. Y común no en el sentido que tantas veces lo empleamos como algo vulgar, como algo
tan habitual que llega a ser secundario, incluso poco perceptible, sino que es gracia común de Dios en el hecho de no estar restringida, de no estar limitada a unos pocos. Del mismo modo que su sol, dice el texto, beneficia a buenos y malos por igual, y del mismo modo que su lluvia, que es enviada por él, riega los campos de justos e injustos por igual. Por cierto, si este sermón del monte tuviera que ver solamente con un tiempo futuro en el que todo funciona como debería, no tendríamos enemigos a los que amar. Pero tampoco estaríamos batallando contra nuestro propio pecado, incluido también este ámbito del amar más y mejor al prójimo. Pero el punto que Jesús quiere enfatizar aquí es que nuestra actitud para con los demás no responde a lo que podamos obtener de ellos. No es resultado de lo que podamos compartir con ellos. No viene dado por lo que nos une a ellos. Y para que podamos entender esto con toda la claridad, Jesús va a poner dos ejemplos muy explícitos. Por medio de preguntas retóricas que se contestan por sí mismas, va a hablarles de dos grupos que la audiencia que estaba allí aquel día conocía perfectamente. Y hay algo que es común a esos dos grupos, y es que la audiencia rechazaba a ambos por igual. Por un lado se nos habla de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, serviles con Roma, conocidos por venderse al mejor postor, pero nunca descansar hasta haber cobrado hasta la última moneda. Actuaban meramente por interés. Y Jesús dice, ¿de qué manera estáis haciéndolo mejor que ellos? Si amáis solamente a los que os dan lo que vosotros esperáis recibir. Pero va a mencionar un segundo grupo, mucho más amplio, el de los gentiles, porque sin duda los gentiles también representan todo lo contrario a lo que los judíos representan. Son polos opuestos, o estás en un lado o estás en el otro. Y estos gentiles, a diferencia de lo que los judíos defendían, estaban cegados y totalmente ligados a unas costumbres que eran contrarias a lo que Dios demandaba en su ley. Pero les está diciendo, si actuáis igual que ellos, solamente para con los que le hacen bien y por eso responden, estáis confirmando que no sois mejores que aquellos de los que continuamente os queréis distinguir. Si en el versículo 20 Jesús les advertía que solamente aquellos cuya justicia supere a la de escribas y fariseos podría ser parte de este reino, ahora les dice, no podéis terminar simplemente comportándoos como cualquier gentil o publicano. Jesús les había dicho, os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero este no va a ser el estándar, ni siquiera el de aquellos que se promovían a sí mismos como los mejores exponentes de la justicia. En el versículo 48, y a la luz de lo que Jesús ha venido aclarando hasta ese momento, concluye lo siguiente: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese y no otro va a ser el estándar de justicia que se espera de un ciudadano del cielo. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo es que uno puede llegar a ser perfecto a ese nivel? Jesús lo ha venido diciendo, amando a nuestros enemigos, cediendo en lugar de pelear por nuestros intereses.
diciendo siempre la verdad y nada más que la verdad, aunque eso nos perjudique, manteniendo limpia nuestra mente, manteniendo limpio nuestro corazón en cada momento, no descalificando ni hablando mal de nadie. Pero esto último que Jesús nos dice supera con creces todas las demás expectativas, todos los demás estándares. Ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Quién puede vivir de esta manera? Bueno, si no te has dado cuenta todavía, este reino es muy distinto a todos los demás. Y Jesús tiene que decirles, ¿qué hacéis más que otros si no hacéis precisamente lo que Dios hace? Y ese es precisamente el punto. El discípulo de Cristo no actúa como lo hacen los demás, por muy buenos que pretendan ser, porque no son como todos los demás. Sus referentes no son los recaudadores de impuestos ni los gentiles, pero tampoco los fariseos o los escribas. Si han de parecerse a alguien, si han de actuar como alguien, si han de ser semejantes a alguien, ese alguien va a ser Dios mismo. Sed perfectos como yo soy perfecto. Y esto sin duda sería una absoluta locura, un imposible. Y es por eso que algunos comentaristas llegan a decir, bueno, la palabra que se emplea aquí en el original, teleios, quizás, como también puede significar maduro, apunta a que lo probable es que debamos ser maduros como Él es maduro. Pero esto no es lo que está diciendo el texto. No podemos pasar por alto al menos dos detalles fundamentales. Por un lado, Jesús está hablando de Dios. Él no es simplemente maduro. No es que haya avanzado o alcanzado un determinado nivel de madurez. Dios es perfecto. Perfecto en su ser, pero también en todo aquello que emprende. Y por otro lado, Jesús está hablando no de cualquier tipo de persona, no de cualquier pueblo, no de cualquier familia, no de cualquier etnia, está hablando de los hijos de Dios, de los súbditos de ese reino. Y esos son los discípulos de Cristo, todos ellos son hijos de Dios. La sangre de su Hijo eterno los ha lavado. El Espíritu de Dios los ha sellado. Y esto, sin duda, ha de producir cambios. Cambios que se manifiestan claramente en cómo nos relacionamos los unos con los otros, aún también con nuestros enemigos. De la misma forma que la Escritura dice, sed santos así como vuestro Padre Celestial es santo, aquí se nos señala lo siguiente, sed perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no podemos aspirar a menos. Nuestra naturaleza en Cristo no nos lo permite, porque igual que nuestro Padre Celestial tenemos hambre y sed de justicia. Y aquel que no sigue los pasos de su Padre Celestial es que no es tan hijo como se pensaba. A veces se nos dice cuando encontramos a personas a nuestro alrededor que no nos conocen y nos encuentran por primera vez que los niños se parecen a su papá o a su mamá. Y en ocasiones nosotros no encontramos esos parecidos que estas personas nos afirman observar, pero lo natural es que los hijos se parezcan a los padres, y no me refiero simplemente a lo físico, también a la manera de comportarse, a sus gestos, a esas palabras que escuchan en casa, a esas actitudes que observan en casa. Y si esto sucede al más simple nivel humano y aún sin que lo persigamos, ¿cuánto más si lo que se trata es de ser imitadores de Dios como hijos amados? Y ese imitar a Dios también incluye, por supuesto, el amar al prójimo como a nosotros mismos.
¿Significa eso, entonces, teniendo esta comisión, una comisión que es para todos los hijos de Dios, que no vamos a errar mientras estamos en esta tierra? Por supuesto que no. No significa eso. Luchamos contra lo que un día fuimos. Nuestra vieja naturaleza nos acompaña allá donde vamos. Y a diferencia de lo que algunos teólogos, particularmente desde la época de John Wesley, afirmaron con respecto a lo que llamaban el perfeccionismo, no somos perfectos todavía. No llegamos a alcanzar ese estado de perfección todavía. Y no es que nos caemos y tenemos que volver a comenzar de nuevo nuestra andadura, sino que progresamos y lo hacemos adecuadamente, como el que está subiendo un gran número de escaleras y su meta está en la parte superior, pero de vez en cuando apoya el pie y se detiene y coge aire y avanza, y quizás el ritmo no es tan constante como debería, pero no ceja en su empeño de llegar hasta la meta, hasta el objetivo final. Y es que es precisamente esa filiación, esa relación con Dios la que nos sostiene. Es precisamente esa relación, esa filiación con Cristo la que nos mantiene unidos a Él a pesar de nuestras luchas y caídas. Y tenemos que dar gloria a Dios por habernos llamado hijos de Dios. Y dice la Escritura, eso somos. Por eso queremos seguir las pisadas de aquel que lo representa perfectamente, su Hijo Jesucristo. Y por medio de estas enseñanzas que nos encontramos en este capítulo 5 de Mateo, observamos no solamente cuál ha de ser el carácter de los seguidores de ese Cristo vivo, sino también cuál ha de ser su conducta. Decía el gran expositor Lloyd Jones que cuando un cristiano lee el Sermón del Monte se desanima al pensar en sus grandes estándares y en lo lejos que estamos de vivir de esta manera. Pero decía Lloyd Jones que cuando un cristiano lee el Sermón del Monte también se anima al pensar que ese es el propósito de Dios para con los suyos y que Dios mismo está obrando para que un día podamos vivir de esta manera justa y perfecta. El gran mensaje del Evangelio es que Dios no puede rebajar sus estándares de justicia y santidad, pero ha decidido elevar los nuestros y lo ha hecho por medio de Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres tú un ciudadano del cielo? ¿O simplemente estás cerca, pero no has obtenido tu pasaporte espiritual? Porque a diferencia de lo que sucede con cualquier país de este mundo, que uno puede de una manera o de otra, a través de un trámite o de otro, obtener la ciudadanía, aunque tenga que esperar durante mucho tiempo, para este reino de los cielos solamente hay una entrada, y para acceder a esa entrada, Cristo mismo ha de darnos paso. Es a través de ese camino vivo y nuevo que Él mismo abrió con su propio cuerpo herido por nuestra justificación, que podemos presentarnos delante de Dios, que podemos disfrutar de cada rincón que compone ese reino de los cielos, que un día se nos permitirá el disfrutar sin límites y sin tiempo de salida de aquello que Dios está preparando para la eternidad. ¿Eres tú un ciudadano del cielo? ¿O todavía tienes vedada la entrada a la presencia de Dios? Sin duda, todos nosotros estamos lejos de vivir como deberíamos, pero nos aferramos a Cristo y descansamos en la obra del Espíritu Santo y le pedimos a Dios que nos permita avanzar,
que nos permita crecer, que nos permita dar fruto y fruto que permanece, que nos permita vivir como aquellos que han sido transformados por Cristo y ahora le aman y le imitan solamente a Él. Vamos a orar. Señor, nos asombramos cuando nos damos cuenta de que tú quieres hacer de nosotros vasos rotos, pobres, de una calidad tan baja, imitadores de Dios. Es tremendo pensar que el Rey soberano del universo se congratula y se goza cuando observa a sus hijos caminando en la luz como Él es luz. Te pedimos, Padre, que nuestro anhelo mayor sea el traer gloria a tu nombre por medio de una vida que te honra. Te pedimos, Padre, que no busquemos metas más bajas, que no persigamos objetivos menores, que no apuntemos a donde no nos va a reproducir ni producir nada comparable a lo que tú tienes preparado para los que te aman. Eres un Dios grande y generoso, bondadoso y misericordioso, y oramos para que tu mano nos sostenga, nos ayude y permita que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Salvador y Dios viviente. Actúa también en otros cuyos corazones están lejos de ti, no solamente provocando un cambio en la manera de comportarse, sino regalándoles también a ellos un corazón que sea afín al tuyo, que ame lo que tú amas, que busque lo que tú buscas, que añore lo que tú quieres ver. Pedimos, Padre, que obres poderosamente en medio nuestra, en el nombre de Cristo Jesús, el resucitado. Amén.